de este tema que hemos estado llevando. Amén. Una de las cosas que nosotros aprendimos, ponga bastante atención y esa pluma y ese lápiz listos para escribir, ¿ok? Una de las cosas que aprendimos es que nadie, diga nadie, ha sido perfeccionado. Amén. De todos los hombres de carne ni de sangre. El único que goza, mis amados, de la total inmortalidad es uno. Y ese uno se llama Jesucristo. Amén. Y para alcanzar, hermano, ese nivel de la inmortalidad, se tiene que pasar por un proceso. Proceso número 1. Se tiene que haber muerto. ¿Cuántos me entienden? Entonces se tiene que haber muerto primero. Y segundo, es que se tiene que haber resucitado. En otras palabras, nadie, absolutamente nadie, puede entrar en la inmortalidad bíblicamente hablando sin antes haber pasado por el tremendo crisol de la llamada muerte. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra muerte, todo el mundo se preocupa. La mayoría de la gente tiene temor. Si yo le pregunto a alguien, ¿quieres morir? Me dicen, no, por favor, yo no quiero morir. La mayoría de las personas que viven sin Cristo, sin una esperanza, tienen terror a morir. Tienen terror al morir. Entonces, para poder experimentar la inmortalidad, lo primero que se tiene que pasar es por la llamada muerte. Amén. Pero mire, ni Enoc, ni Elías, ni Abraham, ni Moisés, ni María, ni Pedro, ni Pablo, ni Santiago, ni ninguno de estos maravillosos grupos de grandes hombres y mujeres de Dios, hermano, gozan de lo que la Escritura llama la inmortalidad. Amén. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Porque no han sido perfeccionados. Nadie que no ha sido perfeccionado puede entrar al tercer cielo. Amén. ¿Por qué? Porque todavía no han pasado el proceso. ¿Cuál es el primer paso? La muerte. Y el segundo paso, la resurrección. De acuerdo con la palabra de Dios, ese es el proceso. Las cartas apostólicas nos lo enseñan también y lo confirman. Recordemos en Juan, una de las citas más poderosas en el Nuevo Testamento, que cuando la ha leído la mayoría de la gente, la ha sobrepasado. ¿Y qué tan importante era esta cita para entender todo este tema? Juan capítulo 3, versículo 13. ¿Y qué nos había dicho Juan capítulo 3, versículo 13? Nos había dicho, y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Amén. ¿Está conmigo entonces? Gloria al Señor. Lo voy a llevar a un par de citas hoy, que posiblemente algunas de ellas las tocamos brevemente, pero ahora vamos a profundizarnos un poquito más. Amén. Y vamos como a saltar, gloria al Señor, de un trampolín para meternos a una gran swimming pool, se dice en inglés, una alberca, una piscina, gloria al Señor, en la palabra de Dios. Amén. Mire lo que dice Primera de Corintios.
¿Están ahí, mis amados? En Primera de Corintios capítulo 15, en Primera de Corintios capítulo 15, vamos a leer el verso 3 y el verso 4. Yo se los voy a leer, ustedes solamente escríbanlo. Les voy a leer de la versión internacional. Dice así. Primera de Corintios 15, capítulo 15, verso 3 y 4. Dice, porque ante todo, ponga atención y escuche, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según verso 4, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Amén. Puede sentarse, mi amado. En algún punto, antes que él muriera, antes que el velo del santuario se rasgara en dos partes, antes que Jesucristo dijera las palabras consumado es y expirara su espíritu, tuvo lugar una asombrosa transición espiritual. El Padre puso sobre Jesús toda la culpa, la ira de nuestro pecado, puesta sobre él, y él la llevó sobre sí mismo perfectamente, satisfaciendo por completo la ira de Dios por nosotros. ¿Por qué es importante entender todo eso? Porque entendemos que para él poder heredar el reino una vez más en la humanidad que tenía, necesitaba darnos a nosotros el gran ejemplo. Y el gran ejemplo era que él cargaba con el pecado, y al cargar con el pecado tenía que morir, y al morir por nosotros, por el pecado, después tenía que resucitar. Vamos a irlo viendo esto detalladamente porque esto es importante. En Primera de Corintios, en el capítulo 15 y en el verso 20 al 23, en Primera de Corintios 15, del verso 20 al 23, una vez más le leo de la misma versión internacional, dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos. Aquí viene la palabra importante. Dice, como primicia. Una vez más le voy a leerlo. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. Esa palabra como primicia es súper importante. De hecho, dice el verso 21, de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, esto hablando de Adán, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Fíjese bien esto. Ponga mucha atención. Por medio de un hombre había venido ¿qué? La muerte. Y por medio de otro hombre tenía que venir ¿qué? La resurrección. Ponga mucha atención a esto. ¿Ok? Verso 22. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Aquí, en Adán mueren y en Cristo todos volverán a vivir. Ponga atención al verso 23. Mucha atención al verso 23. Pero cada uno en su debido orden. Ahora mire lo que dice. Cristo las primicias, quiere decir el primero. ¿Y qué dice? Después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Mire qué lindo esto. Primeramente, Cristo, las primicias, el primero.
Dice, después, ¿quiénes son después? ¿Qué dice el verso? Después dice, cuando Él venga, no antes. Después, cuando Él venga, importantísimo todo esto en la resurrección. La resurrección es hasta cuando Él venga. Una vez más lo voy a repetir. La resurrección de los muertos es hasta cuando Él venga. Ese es el orden. ¿Está conmigo? Gloria al Señor. Después, cuando Él vengan, los que le pertenecen. Quiere decir todos aquellos que morimos en Cristo Jesús, creyéndole, habiendo entregado nuestra vida delante de Él, viviendo una vida delante de Cristo Jesús, esforzada, gloria al Señor, pero gloriosa. Pero gloriosa. Mire lo que nos dice Colosenses capítulo 1, versículo 18. Para que usted entienda todo esto. En Colosenses capítulo 1, versículo 18, le voy a leer el mismo verso de dos diferentes versiones bíblicas para que le agarre más sabor el día de hoy. En la Nueva Versión Internacional dice así. Dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ponga atención a esto. Él es el principio. ¿Qué es Él? El principio. Ahora, importantísimo todo esto. Él es el principio. No solamente es el principio, pero ahora viene y dice, el primogénito de la resurrección. Quiere decir, si Él es el primogénito, tiene que haber sido el primero. Pero ¿por qué dice el primero solamente? Porque recuérdense que el mismo Cristo había resucitado a Lázaro. Entonces, pastor, ¿cómo? Jesús resucita a Lázaro. Entonces Lázaro debería de haber sido primero que Cristo. No. Déjeme explicarle por qué. Porque en primer lugar, Jesucristo fue el que lo resucitó a Lázaro. Segundo, Lázaro resucitó con un cuerpo igualito como el que había tenido cuando su madre lo tuvo. Quiere decir un cuerpo de carne y de sangre. Un cuerpo mortal. Pero cuando Jesucristo resucita, Él es el primero con un cuerpo ya no mortal. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso dice el primogénito de la resurrección. Ahora mire cómo dice el verso después. Para ser el primero en todo. Escuche bien. Algo que tenía que ser profético, el cumplimiento tenía que ser que Cristo Jesús tenía que ser el primero en todo. Tenía que obedecer en todo. ¿Cuántos me están entendiendo? Tenía que ser en la resurrección el primero. Tenía que ser en la gloria el primero. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora mire, dice, ¿cómo dice la versión del lenguaje actual? Le voy a leer el mismo verso, pero en la versión del lenguaje actual. Dice, y Él gobierna a su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso, Él fue el primero en ¿qué? En resucitar para que ocupe el primer lugar en todo. Nadie antes había resucitado en un cuerpo inmortal. Todos los que resucitaron, gloria al Señor, habían resucitado con cuerpos mortales.
mortales. Quiere decir, volvieron a morir. ¿Cuántos me están entendiendo? Quiere decir que Jesucristo tenía el primer lugar en todo aquí en la tierra. También tenía la inmortalidad. Ninguno otro la tuvo aquí en la tierra después de que Adán y Eva la perdieron, gloria al Señor, y murieron como mortales. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso Jesucristo es el primero en la resurrección con plena inmortalidad y el primero al entrar al tercer cielo, gloria a Dios, porque ahora poseía un cuerpo inmortal. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora, ¿por qué era tan importante todo esto del cuerpo? Miremos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Una vez más le voy a leer de dos versiones. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 10, mi amado. Dice el verso 10. Y ahora, dice la versión internacional, y ahora lo ha revelado, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. ¿Qué hace Cristo? Jesucristo viene y destruye la muerte primeramente. Y después que destruye la muerte, saca a la luz la vida incorruptible, no la corruptible, la incorruptible mediante el Evangelio. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo dijo, el que creyere en mí, aunque esté muerto, vivirá? Ahí se cumple, gloria al Señor, lo que Jesucristo había dicho. Ahora viene Timoteo y habla lo mismo y dice, no solamente Cristo destruyó la muerte, sino que sacó a la luz la vida. ¿Pero qué clase de vida? Lázaro había resucitado, él tenía vida. No, mi amado, la vida incorruptible mediante el Evangelio. Quiere decir, ahora ese cuerpo resucitado ya no podía morir ya más. ¿Qué nos dice la Reina Valera en 2 de Timoteo, que es el mismo capítulo, el mismo verso, 1:10? Mire cómo dice la Reina Valera. Pero ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Lo mismo. En otras palabras, todos nosotros los cristianos sabemos que lo corrupto no heredará el reino. Digan conmigo, lo corrupto no heredará el reino. Ni lo corrupto, ni lo mortal. Ahorita vamos a lo demás. Diga lo corrupto, lo mortal, fuerte, lo corrupto, lo mortal, no heredará el reino. Amén. Ahora mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. En el capítulo 15, versículo 50 de la versión internacional dice así: les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios. Mire el apóstol Pablo cómo le escribe a la iglesia. Y la iglesia entendía lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo. Él viene y le dice, les declaro, por si acaso había alguien que no entendía. Les declaro, hermano, que el cuerpo mortal, ¿cuál es el cuerpo mortal? Diga este que tengo aquí yo, pastor. Este es el cuerpo mortal. Les declaro que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios. Ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible.
¿Cuánto me entienden? En la traducción del lenguaje actual dice, hermanos míos, lo que es de sangre y carne no tiene cabida en el reino de Dios, que es eterno. ¿Por qué no cabe este cuerpo, hermano? Porque este cuerpo es temporal. En la eternidad, este cuerpo no puede. Es como una persona que quiera vivir como un pez en el agua. No puede. O como un pez quiera vivir en el ambiente nuestro. No puede. Nosotros no estamos en la tierra para vivir debajo del agua. Ni los peces están en las aguas para vivir en la tierra. De la misma manera, este cuerpo corruptible, este cuerpo, gloria a Dios, no puede heredar lo mortal. No puede heredar el reino. No puede entrar en lo eterno. Necesita ser cambiado. Necesita ser transformado. ¿Cuántos me entienden? Gloria al Señor. Recuérdese Juan capítulo 3, versículo 13. Y nadie subió al cielo. Estas fueron las palabras de Jesús. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Mire qué tan poderosa es la resurrección. La divinidad de Jesucristo se basa en la resurrección de acuerdo a Romanos 1:4. La soberanía de Jesús se basa en la resurrección de Jesús de acuerdo a Romanos 14:9. Le estoy dando solamente la cita, usted apúntela. La justificación se basa en la resurrección de Jesús de acuerdo a Romanos 4:25. Nuestra generación se basa en la resurrección de Jesús de acuerdo a Primera de Pedro 1:3. Nuestra resurrección final descansa en la resurrección de Jesús de acuerdo a Romanos capítulo 8, versículo 11. Si se dieron cuenta, todo esto está basado en resurrección, 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 resurrección. Pero esta resurrección no es la resurrección de Lázaro de un cuerpo mortal para volver a morir. Esta resurrección se trata que cuando Él venga, gloria al Señor, y haga la resurrección en ese momento, gloria a Dios, esa etapa, gloria a Dios, pase ese evento, cuando resucitemos no tendremos el cuerpo mortal, sino un cuerpo inmortal, un cuerpo eterno. ¿Cuántos me entienden? Seguro que me entienden. Gloria al Señor, aleluya. Ahora con todo esto, gloria al Señor, yo pregunto, ¿ha sido esto suficiente evidencia, versículos bíblicos, explicaciones, demostraciones, las palabras del mismo Jesús, que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo y el que está en el cielo? Nadie, dijo él. Entonces, ¿de dónde nosotros hemos sacado el concepto de que la gente está allá en el cielo? No. Hemos sacado estos conceptos nosotros de cuando hemos visto unos versículos, gloria al Señor, que yo voy a entrar en ellos más adelante. Voy a ocupar los versículos que antes yo mismo usaba para decir que después de la muerte ya aparecíamos allá. Pero hay una explicación en todo esto, porque la Biblia nunca se contradice. La Biblia no va a decir que nadie subió al cielo y después de pronto va a aparecer un verso que diga subieron al cielo. ¿Cuántos me están entendiendo? La palabra de Dios nunca se contradice.
Si en un momento, yo les he explicado a todos ustedes, si algún momento alguien se equivoca, es una equivocación, no es un engaño. Aquel que ama a Dios con todo su corazón y ama la obra de Dios y ama a las almas del Señor, a los hijos de Dios y ama a Jesucristo con todo su corazón, no quiere engañar a nadie. Solamente humanamente nos equivocamos. ¿Me están entendiendo? El único perfecto aquí, gloria al Señor, es Jesucristo mismo. Él es el único que no se equivoca. Esto lo digo para que nadie esté pensando que estamos enviando juicio sobre una persona que haya creído diferente o que crea diferente o que siga creyendo diferente. No, mi amado. Esto es para traerle luz, para que se dé cuenta cómo nos podemos equivocar humanamente hablando. Podemos ser bien sinceros, pero podemos estar sinceramente equivocados. Dile a tu hermano a tu lado, tú puedes ser bien sincero. Dile, tú puedes ser muy sincero, pero puedes estar sinceramente equivocado. La persona que dice que no se equivoca, la persona que dice gloria al Señor y mofa a otra persona, o la daña o la quiere aplastar con la misma palabra, hacerla sentirse mal, ponerlo tan pequeño como que fuera gloria al Señor, una hormiga, es una persona que verdaderamente no tiene el amor de Cristo. El amor de Cristo no te va a hacer golpear a nadie. El amor de Cristo no te va a hacer humillar a nadie. El amor de Cristo te va a hacer entender y comprender que como humanos podemos errar y estar equivocados. Cuando tú te encuentras a una persona o escuchas a una persona que está hablando barrabasada, que está ofendiendo a alguien, que está humillando a una persona, que le está llamando nombre, que le está diciendo mentiroso, que le está diciendo ladrón, que le está diciendo un montón de cosas. Hermano, esa persona no tiene el amor del Señor en su corazón. No lo tiene. Porque si la otra persona ama al Señor con todo su corazón y está equivocado, lo único que debiera decirle, mira, yo pienso que tú estás equivocado, pero no lo voy a poner como un mentiroso. Ahora, alguien que se equivoca tiene las opciones. Tiene opciones. El que está equivocado, salir de la equivocación o quedarse equivocado. ¿Cuántos me están entendiendo? El hecho que Dios revele las cosas a su iglesia, a sus hijos, y que sea algo progresivo, diga progresivo. Las revelaciones de Dios son progresivas. Nadie nace cristiano con todas las revelaciones del mundo. Nosotros los pastores evangélicos cristianos se nos va dando un nivel de progresividad de revelación. ¿Cuánto me está entendiendo? Dios nos va revelando. Nos va enseñando. De pronto nos encontramos con un texto difícil de entender. Y de pronto nos rascamos la cabeza y decimos, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo es que Cristo Jesús dice, nadie ha subido al cielo, sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo? Y cuando observamos esa cita, tenemos que rascarnos un poquito la cabeza y decir, ¿qué pasó aquí? No hay ni una cita bíblica que diga, gloria al Señor, que toda la gente esté en el tercer cielo, todos los que han muerto. No hay ni una cita bíblica que diga, gloria al Señor, ni siquiera en la visión de Juan. Cuando Juan tuvo la visión, miró, dice, una gran multitud, pero era visión, diga era visión, diga era visión. Una visión no es la realidad. Una visión es algo que va a pasar en el futuro. Una visión pareciera realidad, se ve como realidad, se siente como realidad. Pero Juan fue bien específico. Dijo, fue una visión, la visión de Juan.
Dice que miró una gran multitud de personas que estaban vestidos con vestiduras blancas. Pero dice específicamente que habían salido de la gran tribulación. No miró a nadie más. No dijo, allí miré, ahí estaban todos los que habían muerto. Allá miré a Moisés, allá miré a Abraham, gloria al Señor. Ahí miré a María, estaba José. Ahí miré a los apóstoles que habían muerto. No dice Juan, porque Juan fue el último que murió. Pero Juan en ninguna de esas partes dice que ahí estaba ninguno de ellos. Oye, era de revelarlo en ese momento, ¿no? Era de decir, oye, el padre de la fe tendría que haberse mostrado si ahí estaba. Abraham no estaba en ese momento, ni siquiera lo menciona en la visión de Juan. ¿Y qué me dice de Moisés? El hombre más amado por el pueblo de Israel. Porque se le fue entregado, gloria al Señor, los primeros 5 libros. La Torá, gloria al Señor, los libros amados para el pueblo judío. Pero tampoco dice que ahí estaba Moisés. ¿Y qué de alguno de los profetas? ¿Qué dice Isaías? Bueno, tampoco Elías tampoco apareció ahí. Ni tampoco Enoc tampoco apareció ahí. Gloria al Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Y qué de Esteban? Esteban dice que cuando estaba siendo apedreado, el mártir fue apedreado, y en ese momento dice que alzó los ojos y miró el cielo abierto y miró. Dice a Dios. Sentado en el trono. Dice así a su hijo. Dice a su derecha. Quiere decir en el lugar de poder. Pero no dice que miró a Moisés. Ahora, si Abraham era el amigo de Dios, como nos dice la Biblia, yo no lo niego. Pero ¿por qué ni siquiera Abraham estaba ahí? Porque era una visión, diga, era una visión. Y la visión solamente estaba proyectando un futuro. Gloria a Dios. Nadie habla de los ángeles en el tercer cielo. Habla de querubines, habla de serafines, habla del trono de Dios. Pero no habla de nadie más que estaba ahí. Entonces no podemos nosotros añadir algo que no está ahí. Y no podemos quitar algo que está escrito. El trabajo de todo estudioso, de todo, gloria al Señor, enseñador, maestro, predicador, evangelista, es verdaderamente escudriñar las cosas bien con diligencia. Y ir poniendo pieza con pieza, como un rompecabezas, irlo armando. Nosotros como cristianos tenemos que creer a la verdad absoluta de la palabra. Solamente la palabra. No las películas. ¿Aló? Es que en la película miré que salió. Las películas son películas. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero la palabra es absoluta. La palabra no se contradice. Cualquier persona que quiera creer en algo que no esté en la palabra corre el riesgo de estar engañado. Pero cualquier persona que cree absolutamente en la palabra, de seguro que será recompensado. Entonces, ¿en qué vamos a creer? En la palabra. ¿A quién le vamos a creer? A la palabra. ¿En quién vamos a confiar? En la palabra. Jesús lo dijo claro, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Nadie ha subido al cielo, sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Hermano, sería un desafío tratar verdaderamente de decirle al Señor Jesús que posiblemente Él se había equivocado. Y con todas las evidencias presentadas, mi amado, presentadas, ¿ok? No podemos negarlo. ¿Qué más quisiera yo?
que cuando toda la gente se haya muerto, que ya estuviera allá estuviera allá, y nos estuvieran esperando. Hermano, pero ¿dónde dice la Biblia que allá iba a estar la abuelita y el abuelito? ¿Aló? Y el tatarabuelito que murió de 103 años y la abuelita que no murió de 95. ¿A dónde dice la Biblia tal cosa? Ni en visión lo dice, ni en escritura completa. ¿Cuántos me están entendiendo? Hermano, nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado y hay que aceptar a veces las equivocaciones. ¿Aló? Hermano, yo humanamente, si yo me equivoco, yo digo, me equivoqué. Mira, aquí dice que ahí están con claridad. Dice, están en el tercer cielo. Acuérdense que hay 3 cielos, no se olviden. No se olvide de eso. Pero en este momento, ¿qué le parece si inclinamos nuestro rostro con toda humildad? Dame de beber, Señor. Y vamos a darle gracias. Ahí con tus ojitos cerrados. Solamente cierra tus ojos, no digas nada. Yo voy a hacer una oración por todos ustedes. Y por las personas que me están escuchando, por las personas que me están viendo. Primeramente quiero decirte que soy un hombre de carne y de huesos. Y quiero decirte que con toda humildad siempre me he esforzado a escudriñar las escrituras, a poder entender los misterios de la palabra de Dios, a no dejarme llevar por algo que aparenta ser sin antes completamente comprobarlo. Como hombre, gloria al Señor, nos podemos equivocar, pero la palabra nunca se equivocará. Nuestro Señor Jesucristo nunca se equivocó. Él era perfecto en todo lo que Él hacía. No había, dice la palabra de Dios, pecado en Él. Y por eso pudo llevarse el pecado nuestro. Ahora yo, mi amado, yo te invito a que recibas la palabra del Señor, a que busques a Dios con todo tu corazón. Si tienes algo que arrepentirte, arrepiéntete delante del Señor y busca una iglesia cristiana evangélica. Busca un lugar donde congregarte. Busca un pastor que te instruya y te enseñe para que puedas crecer. Para que puedan crecer tu familia. Para que puedan crecer tus hijos. Cuando encuentres ese lugar en Dios, ese lugar que Dios tiene predestinado para tu vida, te vas a sentir en casa, te vas a sentir amado. Gloria al Señor. Y cuando llegues a ese lugar, quédate allí. Crece en ese lugar. Que tu familia crezca, que tu esposa crezca, que tu esposo crezca, que tus hijos crezcan. Necesitas que ellos aprendan, necesitan instrucción bíblica, necesitan verdades del reino. Y si en algún momento nos hemos equivocado, procedamos al arrepentimiento juntos. Pidámosle al Señor perdón por nuestra equivocación humana. No porque quisimos equivocarnos, no porque quisimos mentir, no porque quisimos ser engañados, sino que en nuestra inocencia, al no conocer completamente las cosas del reino, gloria a Dios, al aprender a veces de lo que nos habían enseñado antes, al haber escuchado a alguien más, nos hemos dado cuenta que hay una posibilidad de que nos hayamos equivocados. Si estás en ese lugar, ven, abre tu corazón al Señor, recibe su palabra, busca un lugar donde puedas crecer. No te quedes en tu casa, no te quedes allá arrinconado. Busca un lugar donde congregarte. Necesitas seguir aprendiendo. Y cuando aprendes, necesitas servir a Dios. De la única manera que le sirves es sirviendo a los demás, sirviendo a tus hermanos, regalando, gloria al Señor, la bendición que tú traes en tu corazón. Necesitas ser alimentado. Así como todos nosotros vamos a un restaurante a comer,
y pagamos por la comida y quedamos satisfechos. Cuando vienes al reino de Dios no pagas por nada, porque Cristo ya pagó todo por ti. Lo único que haces es venir a la casa de Dios, a disfrutar el reino, gloria al Señor, a cumplir sus mandamientos, a creer en su palabra, a ser honrado, a ser honesto, a cumplir con lo que Dios te pide por medio de sus escrituras, para que puedas crecer y llegar a ese momento, gloria a Dios, que cuando tú partas de este cuerpo, cuando el Señor te llame en esos momentos, en los últimos días de tu vida, puedas descansar en el Señor y esperar en la gloriosa y preciosa resurrección en su venida. Gracias, Padre bendito, por usar una vez más mi vida, por estar usando este conducto de bendición, por estar usando, Señor, estas ondas radiales, por estar usando el internet, Señor, por estar usando, Señor, los conductos, bendito Dios, en lo que podemos enseñar y predicar tu palabra. Señor, ahora te pido, Señor, que sigas ungiendo mis labios, sigas ungiendo mi cabeza, que me sigas enseñando, Señor Padre. Y si en algo me equivocara, Señor, por favor, enséñame, porque no quiero enseñar algo que no es verdad. Señor, sin un error humano nos equivocáramos, Señor, por favor, corrígenos como solamente tú puedes hacerlo, con la humildad, Señor, oh Padre Santo, como lo he hecho hasta el día de hoy, Señor. Bendice hoy a los oyentes, bendice hoy tu casa, bendice hoy a mis hermanos, bendice hoy a mi familia, bendiga, Señor, a todas las personas que reciban tu palabra. Te lo pido todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima lección. Más de tu presencia quiero.